Hola, buenas tardes. Vamos a intentar empezar puntual según nos pide nuestra conferenciante de hoy. Buenas tardes y bienvenidos a todos a esta jornada Literary Architect, Arquitectura Sostenible como herramienta educativa para la infancia. Quisiera agradecer en primer lugar a los asistentes, tanto los que estáis de forma presencial como los que estáis online, que algunos de los que estáis online me consta que habríais querido estar aquí, pero no ha sido posible. Agradecer también al delegado de Educación, José Manuel Verdulla, por venir hoy a acompañarnos. Muchas gracias. Compañeros, compañeras, amigos, gracias a todos por acudir a nuestra llamada. Y de forma muy especial a nuestra invitada de hoy, a la que llevamos persiguiendo desde hace mucho tiempo y que hoy tendremos el placer de escuchar. Dolores Victoria Ruiz Garrido. Gracias, Loliví. Muchas gracias a ti por la invitación. Ahora te las daré de manera oficial. Sí. Loliví es arquitecta por la Escuela Superior de Arquitectura de Sevilla, urbanista comprometida desde sus primeros años de carrera en los que formaba parte de grupos como Arquitectura y Compromiso Social. Tras esta primera etapa de formación en Sevilla, fundó junto con Juanjo Ruiz Martín el estudio Semisótano RGRM, en Jaén, donde también cursó el grado de posgrado de Suficiencia Investigadora, Lecturas de Poder desde el Patrimonio Histórico. En 2010 se trasladaron su vida profesional y personal a Londres, donde empezó, como ella nos explicará, su andadura en Literary Architect, bajo los paraguas de la IAA, la Architectural Association School of Architecture. Durante estos años fue directora de esta plataforma, también cofundadora de SCAN, una plataforma digital creada para la propagación y difusión del trabajo de artistas contemporáneos españoles a nivel global. Secretaria general de ASA, Asociación Sostenibilidad y Arquitectura. Entre los premios que obran en su historial podríamos destacar el primer premio Europan 7 en Letonia 2003, el primer premio Museo de las Salinas en Roquetas del Mar en 2007. Junto a Peter Cook, fundador de Archigram, ganaron el segundo premio en Taiwán de Tower of Droplets, la selección de la Iglesia de Santa Ana y San Joaquín en la Bienal de Arquitectura Española, entre otras cuestiones. A su vuelta de Londres, ha trabajado de una forma intensa en la participación ciudadana y en urbanismo sostenible. Su proyecto vital consiste en hacer ver a la sociedad el papel que juega la arquitectura, el arte y el diseño urbano en nuestras vidas, educando desde la infancia a participar, actuar, demandar mejoras en su entorno por el bien global. Muchas gracias, Loliví. Bueno, muchísimas gracias, Paula, por presentarme y sobre todo por la invitación que la extiendo también a Isa Suraña, porque es cierto que ambas han estado detrás de mí a ver si cuadrábamos desde hace año y medio por lo menos o más, pero no cuadraban agendas. Pero bueno, hoy hemos tenido la suerte de que por fin hemos cuadrado. Gracias por venir a todos a la charla y gracias por la invitación. Bueno, pues vamos a empezar. Estoy muy contenta porque sé que además de compañeros arquitectos y arquitectas hay personas relacionadas con la política y con quienes deciden cómo se educa, ¿no? Al final sois los políticos, y con educadores y educadoras que estáis también en la sala, con lo cual muchísimas gracias. Bueno, voy rápido, vamos a... Espera. ¿El qué? ¿No se ve bien o...? Sí, se ve bien, pero se verá por si bajamos. Ah, vale. Pues voy a... Ay. ¿Así mejor? Perfecto. Bueno, la charla os explico un poco cómo va a ir. Voy a explicar un poquito de por qué yo llego al mundo de la docencia, en concreto la arquitectura sostenible en Londres, y por qué invento o fundo el programa Literary Architect, que me lleva a eso. El por qué en general hablamos de arquitectura sostenible a la infancia. Luego voy a hablar de los pasos que se llevaron a cabo y de las estrategias que decidimos poner en práctica para llegar a muchos más colegios y a muchos más escolares. Os contaré los fallos y los brillos del programa y algunos datos. Estos datos son parte de una investigación doctoral en la Universidad de Jaén que he llevado con mis tutores a la práctica. Y, bueno, unas conclusiones que ni siquiera están escritas porque quizás las tengamos que escribir entre los que estamos aquí. Bueno, pues empiezo con una pregunta. A ver, ¿alguien aquí? ¿Vivía alguno en una cueva? A lo mejor alguien me dice que sí. ¿Alguno vivís en mitad del bosque? Ojalá, ¿verdad? Bueno, pues
no vivimos en cuevas, no vivimos en el bosque, nuestro hábitat es urbano. El hábitat es tan urbano ya, el hábitat humano es tan urbano, que os dejo para los que os guste la investigación, hay aquí dos artículos de Melchori y de Naciones Unidas, esos dos que pongo ahí abajo, que ya se habla del 76% de urbanización mundial. O sea, ya pocas tribus o pocos nómadas quedan en el planeta. O sea, se habla del 76, hay otras figuras que hablan en Estados Unidos del 82, pero se están poniendo ya de acuerdo en qué se dice que es urbanización y una vez que han estandarizado los cálculos estamos hablando de que hay que hablar de ciudad y de sostenibilidad de modo conjunto, porque en la ciudad es donde se consume, es donde se produce polución, es donde consumimos energía, etcétera, etcétera, donde vivimos, ¿no?, en nuestro hábitat. Y traigo aquí un dato, de nuevo, para que os gusten los números, que ¿por qué es tan importante hablar de ciudad? Pues porque, además de que el hábitat es urbano, es que está aumentando la población a niveles que, aquí lo veis, en una vida. Cuando yo llegue al 2040, que tendré, no sé, 60 y tantos, ¿no?, así hacemos las matemáticas, se ha triplicado la población mundial. O sea, es que no sé si os habíais parado alguna vez si estáis trabajando con temas demográficos, es que son números bastante, no que asusten, sino que es la realidad en la que vivimos. Cada vez somos más y cada vez estamos más en la ciudad. ¿Y eso qué pasa? Pues que cada vez la infancia está más desvinculada del mundo natural. Por eso es tan importante hablar de arquitectura sostenible y hablar de naturaleza en el entorno urbano, porque es donde vivimos. O sea, no sé cuántas veces vais vosotros a la montaña o a cultivar vuestro propio huerto, pero cada vez hay más desvinculación del mundo natural. Seguimos. Bueno, el contexto mío personal lo voy a pasar muy rápido, pero os doy unas pinceladas para aquellos que no me conozcáis. Pues hicimos bastante rehabilitación, esto es una obra en Almería capital. La rehabilitación es clave, la rehabilitación es una herramienta para la sostenibilidad en arquitectura, que creo que eso ya lo tenemos todos más que acordado, ¿no?, acordado entre todos los arquitectos, que es la clave para el futuro, la rehabilitación de todo lo que ya está construido. Y obra nueva, pues en Roqueta, esto era arquitectura bioclimática, jugando mucho con luz natural, jugando mucho con ventilaciones naturales, todo con muchísimo aislamiento. Y esto es un proyecto de investigación. Os cuento porque todo esto son como los pasos que íbamos dando en torno a la sostenibilidad en el estudio, ¿no? Yo empiezo, pues salgo a la calle en 2002, a la calle me refiero, salgo de la Escuela de Arquitectura en 2002, o 2003, no me acuerdo ya, pero sí, en ese año, y empezamos con sostenibilidad desde el principio. Y era algo que no había tanto calado en la sociedad como ahora, pero ahora todavía se necesita seguir hablando de sostenibilidad. Bueno, esto fue un proyecto en Madrid que ya hablaba de recuperación en 2009, de recuperación del espacio de los tejados, la optimización, ahora que se habla tanto de qué hacemos con ese espacio que está sin uso, de reciclaje de agua de lluvia, del espacio para la tercera edad, pues hablaba de todo eso, de cultivar cerca de donde se consume, todo eso en el 2009-2010. Y bueno, y está alguna vivienda que hicimos, clase energética A, en La Carolina, en Jaén. ¿Y por qué os traigo todo esto? Porque ahí empezamos a descubrir que la arquitectura sostenible puede ser una herramienta pedagógica. O sea, que no había un calado en la sociedad, que la sociedad no sabía mucho de arquitectura sostenible. De hecho, en 2010, que aquí hay un alumno entre nosotros que vino a este curso, y en 2010 hicimos aquel proyecto en La Carolina, Arquitectura y Desarrollo Sostenible, que vino José Suraña y estuvo con nosotros, que fue magnífico aquel curso, porque teníamos que abrir la sostenibilidad a toda la ciudadanía,
No vale hablar de arquitectura sostenible solo entre arquitectos. Entonces, este curso de Arquitectura y Desarrollo Sostenible fue un curso universitario en la Universidad de Jaén que abrimos a profesorado de primaria, a profesorado de secundaria, a gente de ingeniería, a consultores, venía gente de todas, aparejadores, venían muchos, o sea que fue muy, muy variado. Y el segundo punto, que casi nadie enseñaba arquitectura y ciudad en las escuelas, y eso a día de hoy todavía faltan muchos arquitectos yendo a los colegios, y que para lograr una ciudadanía activista necesitábamos llegar a los colegios con una mirada y con más carreras. Y aquí me voy a parar, con más carreras, con más diversidad de profesiones. ¿Por qué? Y aquí me paro. En secundaria, muchísimos de vosotros, tenemos amigos que siendo arquitectos están siendo o bien profesores de matemáticas o bien profesores de arte. Pero en primaria, ¿cuándo entra un arquitecto o una arquitecta? Nunca. En primaria, a no ser que nos inviten porque seamos papá o mamá de un alumno y vayamos a contar nuestra carrera, ¿cuándo entra un arquitecto o una arquitecta en primaria? Es prácticamente como una atalaya, si queremos decirlo, o como un castillo, ¿no? Que no podemos llegar. Es muy difícil, en España sobre todo. Y ahora os voy a contar por qué. O sea, esto es lo que nos encontramos tanto en el pasado, en 2010, como ahora. Es muy difícil entrar en primaria. Entonces, eso que empezamos a investigar, por qué pasa y tal y cual, la gente es activista, no es activista. Bueno, pues leyendo, formándonos, leo esta frase. Dice, mientras nuestros amigos los planificadores urbanos y los ingenieros municipales van añadiendo calle tras calle, suburbio tras suburbio, es el momento que nosotros también nos pongamos en acción y hagamos que el campo conquiste la calle. No solo que la calle conquiste el campo, nosotros, la ciudadanía. ¿Cuándo creéis que se escribió esta reseña? Más o menos. ¿Cuándo empezó una conciencia por el activismo ciudadano en el medio ambiente? ¿En los 60? ¿Alguien por ahí? Venga, es que esta charla no quiero que sea... Quiero que participéis un poco. ¿Cuándo más o menos? En la época romana, no hemos ido muy lejos. Vitruvio era un gran arquitecto sostenible, hablaba del lugar y la orientación como lo primero, pero no nos vamos tan lejos, nos vamos a 1915. Pero estamos hablando de que ya se llamaba a la acción ciudadana y a que nosotros tuviéramos participación en el diseño urbano, en 1915, Patrick Geddes. Patrick Geddes fue un biólogo y urbanista escocés que os recomiendo, si no habéis leído Ciudades en Evolución, que os acerquéis a él. Seguramente casi todos lo conoceréis, pero es un libro maravilloso que ya en 1915 hablaba de, oye, que hay que naturalizar los espacios urbanos y que tiene que haber una cohesión entre todo lo que estamos urbanizando con el mundo natural. Y entonces se inventa, él desarrolla un proyecto que es la Outlook Tower, que está en Edimburgo. ¿Alguno ha estado por allí, en la Outlook Tower? ¿Qué nos quería decir Patrick Geddes? Oigan, salgan de su círculo inmediato, de los pies tan pegados al día a día y al acerado, bueno, no habría acerado en 1915, pero de la calle, y miren más allá, porque las acciones que estamos desarrollando en la ciudad tienen una proyección en todo el paisaje. Si estamos cogiendo recursos del paisaje como la minería o como ahora, por ejemplo, estamos arrasando los campos con placas solares, eso tiene un impacto tanto en el medio rural como en el medio urbano. O sea, fue el precursor de, señores, vamos a integrarlo todo, vamos a hablar de arquitectura y urbanismo de manera holística, o el precursor o uno de los precursores, ¿no? ¿Y por qué traigo a Patrick Geddes y con su mirada tan como lejana, ¿no?, a ese horizonte? ¿Es familiar esta imagen? ¿Estamos así o no estamos así estos días?
desde hace como 15 años, podríamos decir, ¿no? 15, 10 años, sobre todo desde la irrupción del WhatsApp y de los Reels de Instagram, todo, y yo me meto en el saco de que somos muy dependientes de nuestras pantallas, de nuestros móviles. Entonces, la ciudad, esta frase la suelo decir a menudo, la ciudad está secuestrada por la pantalla. La ciudad ha pasado a un segundo plano. Podríamos hablar de que es primera vez en la historia de la humanidad que un ser humano está en un banco o en una plaza y no está plenamente consciente o no está en el lugar que está, porque todos nuestros sentidos pueden que estén en un vídeo que me está llevando a, pues no sé, a una isla del Caribe o a una receta de cocina o a no lo sé, o a un cálculo muy complejo que esté viendo en pantalla. Entonces, ¿cuál es el peligro? Y os estoy contando todo esto porque todo esto es lo que nutre el programa de Little Architect. O sea, todo esto os lo cuento porque todas estas ideas son la base teórica, la base o lo que a mí me lleva a decir tenemos que enseñar arquitectura a la infancia. Porque esto es peligroso. O sea, que nosotros como ciudadanía estemos desvinculados de nuestro entorno construido incide sobre todo en dos cosas. En nuestro pensamiento crítico, en nuestra capacidad para ser críticos y en nuestra capacidad de observación, pero de observación, a mí me gusta decir, de la belleza de la ciudad, de apreciar la arquitectura en su forma, en su diseño, en su textura, la arquitectura, la naturaleza de la ciudad. Entonces, nos hace que seamos menos críticos porque cuando yo no veo, yo no puedo criticar, porque yo no me doy cuenta de cómo está mi ambiente, porque mis sentidos están como disminuidos, porque no los tengo en su potencial, no están desarrollados porque yo estoy o bien con los iPods y entonces no estoy oyendo el sonido, no estoy oyendo la contaminación acústica, no me puedo quejar si no lo oigo. Entonces, por eso, digamos que esto es casi como el corazón o el pilar fundamental del programa, despertar la mirada y despertar la presencia consciente desde la infancia hasta la vida adulta, ¿no? Y también por poner en valor nuestras ciudades, no solamente el espíritu crítico, sino poner en valor la belleza de nuestras ciudades, de nuestro patrimonio. Pues bien, pues con toda esta teoría llego a fundar Little Architect. ¿Cómo? Muy brevemente. Como Paula os ha explicado, yo me fui en 2010 a vivir a Inglaterra. Nos dieron la oportunidad de colaborar con un estudio inglés, que el arquitecto se llama Peter Cook. Pero como siempre me ha gustado la docencia, propongo 2 cursos de verano seguidos, una serie de cursos de participación ciudadana y, bueno, me contratan para ser profesora de verano. Y el último año digo, oye, yo estoy haciendo esto como un laboratorio de investigación en el colegio de mis hijos en Londres y en otro colegio más. Me han dejado investigar y está dando muy buenos resultados. Me dijeron, venga, ven, cuéntanos cómo lo haríamos, y me contrataron. Me contrataron para ser directora de un programa, me pusieron una condición que fue, hazlo financieramente sostenible, pero creemos en ti. No nos arruines, es una universidad privada, o sea, aquí tienen que salir los números, pero creemos en ti. Empieza. Bueno, pues entonces hago yo cómo va a ser pedagógicamente el programa y qué es lo que quiero, pues como he dicho ya, ¿no? La observación, la primera, o sea, fomentar la observación, que los niños sean mucho más conscientes del ambiente que les rodea, la curiosidad, que quieran saber más de arquitectura, pero no del nombre del arquitecto o la arquitecta, sino que quieran saber más cómo está eso hecho, qué material es, cómo se puede mejorar este espacio. El pensamiento crítico y el pensamiento positivo, que yo siempre los pongo juntos. Esto es una herramienta que yo uso siempre en las clases y creo que luego vamos otra vez sobre ella, pero el pensamiento positivo es lo que nos hace ser más activos socialmente. O sea, una persona que esté deprimida o una persona que tiene la moral baja, que está mal, es muy difícil que luche por mejorar su entorno. Vamos, es casi imposible, porque primero el autocuidado, ¿no? Primero tenemos que... Entonces, el pensamiento positivo hace que gestos tan sencillos como a lo mejor el camino al cole
nosotros hacemos actividades con los niños y con los padres muchísimas veces, el camino al cole sea un camino celebrativo, un camino de celebrar la arquitectura, la flor, la maceta, el árbol, el abuelo o la abuela que están por allí, el vecino o la vecina. O sea, que una cosa tan sencilla como el camino al cole haga que yo llegue al colegio con otro ánimo y como que se instaure el positivismo ya en el día a día, ¿no? Bien, el pensamiento creativo, por supuesto, ahora lo veremos también, y ya lo he dicho, el activismo y el emprendimiento. Vale, o sea que os vamos a enseñar a observar porque a más observación y tendremos más ideas. Y esto es lo mismo, ilustra lo que os acabo de contar. Bien. Bueno, y esto pues lo cierra, ¿no? Que cómo afecta la crisis de la mirada. Era lo que yo digo, vivimos en una crisis de la mirada. Las ilustraciones me las hicieron dos alumnas de José Nogué, de la Escuela de Arte de José Nogué de Jaén, que tuve la suerte de tenerlas como becarias, y fue magnífico porque me iban haciendo ilustraciones de todas las ideas que llevamos al aula. ¿Conocéis a Rachel Carson? ¿Alguien conoce a Rachel Carson? Bueno, pues me alegro, porque así os traigo algo nuevo. Me alegro porque, mirad, Rachel Carson fue una bióloga americana que se le considera la madre de la ecología, la madre de los movimientos ecologistas en los 60, en la época casi actual, ¿no? Fue pionera en demandar mejoras en la agricultura y, bueno, murió, tuvo una vida bastante compleja porque se arriesgó mucho y fue contra los lobbies americanos de la agricultura, ¿vale? Eso es Silent Spring, eso es su libro La primavera silenciosa. Silenciosa porque los pájaros iban a desaparecer, porque no habría insectos, etcétera. Eso es Primavera silenciosa. Eso es un libro más complejo, que bueno, quien quiera que lo lea, que está muy bien. Pero el que yo recomiendo que todos seamos educadores, padre o madre, arquitectos, cualquiera debería leer El sentido del asombro. Es un libro que se lee en una tarde tomándose un café, porque es que es una cosa súper pequeñita, no me acuerdo el número de páginas, pero y os lo recomiendo. ¿Por qué? Porque ella habla de que cualquiera puede ser docente y cualquiera puede animar a los niños a descubrir, a los niños y las niñas, ¿no? A la infancia a descubrir y a no perder con los años el sentido del asombro, el sentido de qué bonito es esto, cuánto me gusta este espacio, o qué bien estoy, o el sentido de ¿y esto por qué? La pregunta, la curiosidad. Entonces, os lo recomiendo. Bueno, pues ella fue una de las inspiradoras digamos, del cuadro que yo iba leyendo, ¿no? para Little Architect. Arne Naes, no sé si lo conocéis, de la ecosofía. Buckminster Fuller, que supongo que sí que lo conocéis mucho más, porque él sí que ya es arquitecto. Y Ruth Asawa, no sé, ¿la conocéis, Ruth Asawa? Una artista de San Francisco que recibió clase directamente de Buckminster Fuller en The Black Mountain College. Ruth Asawa revolucionó el mundo de la educación. Ella era artista, pero creó unos talleres de arte dentro del colegio de primaria, en primaria. Y entonces, como fueron al final 500 artistas en distintos colegios y demás, ¿vale? O sea, que lo revolucionó. Aquí tenéis Black Mountain College. Buckminster Fuller tiene que estar, sobre todo porque él hablaba del concepto planetario, o sea, la sostenibilidad, porque todos somos habitantes de la Tierra. Entonces, él hablaba de que tenemos que mejorar nuestra ciudad y nuestra arquitectura porque todo está conectado con todo. Bien, pues entonces, con toda esa base teórica y mucho más, Colin Ward y mucha más gente, San Francisco de Asís, o sea, una lista enorme, nos vamos al colegio. En los colegios en Inglaterra es muy fácil entrar con lo que llamamos el aprendizaje basado en proyectos. ¿Sabéis lo que es ese? Lo sabéis casi todo. Sabéis que
cogemos una temática y la podemos extrapolar a matemáticas, a arte, o sea, tomamos y lo desarrollamos con distintas asignaturas. Con lo cual, la arquitectura, pues me fue muy sencillo en ese contexto empezar a introducirla. Entonces, la estrategia, vamos a verla. La primera y más importante fue ir en vez de esperar. ¿Qué significa ir en vez de esperar? Pues que en vez de organizar los cursos en la sede de la EIEI, nos íbamos a los colegios desde el principio. Eso fue como línea roja. También haremos en la EIEI, como si, por ejemplo, en el Colegio de Arquitectos decidí hacerlo. También se puede hacer cursos para familias aquí, pero fundamentalmente tenemos que ser nosotros, el grupo de arquitectos que hace educación, los que vamos a los colegios. Y en este caso, además, dando roles femeninos, ¿no? Que las mujeres también estamos en la ciencia y la arquitectura es ciencia. Segundo, Peppa Pig, la tachamos. ¿Por qué? ¿Por qué tachamos la casa de Peppa Pig? Daros cuenta, cuando yo inicio Little Architect en Londres es una ciudad altamente poblada. En Londres, el simplemente soñar con una casa así no es sostenible, y yo iba con la idea de arquitectura sostenible. Entonces, aparte de romper estereotipos de la arquitectura contemporánea, vamos a hablar de qué es arquitectura hoy en día, y no te voy a decir que tu idea de casa perfecta sea la casa con jardín y el coche en la puerta, porque no, porque ese no es el presente que necesita el planeta, porque en una ciudad densamente poblada hay que hablar en positivo de vivir en un bloque de viviendas, pues como ya hacía Le Corbusier y tantísimos, con espacios públicos, con nurseries compartidas, con todo lo que se está haciendo ahora, con espacio compartido, ¿no? Vale, el wow factor. Esto siempre, no podíamos ir al aula con arquitectura aburrida y en blanco y negro y sin gente. Teníamos que ir con arquitectura que emocionase, ¿no? Y la narrativa. Si yo cuento, casi todos conoceréis este proyecto, si yo cuento la rehabilitación del mercado en Barcelona, de Miralles y Tagliabue, eso a un niño o niña de primaria no le importa mucho el nombre, no le importa, es que le da, bueno, está bien que tengan el conocimiento y se lo damos, pero ¿qué le contaba yo cuando iba con esta obra, con el antes y el después? Que este tejado era un regalo a esa ciudadanía, que este tejado era un sitio horrible donde daban todas esas ventanas, y ahora todas esas ventanas tienen ese regalo de color, de textura, de forma, con lo cual los arquitectos en este caso estaban pensando también en el bienestar de esos ciudadanos. Eso al final es la idea que capta la infancia, mucho más que la idea de un nombre o una medida, ¿no? Que en los libros de arquitectura para niños, algunos lo tendréis, ¿no? Yo es que me río cuando ponen la altura. Bueno, hay niños que les gustan mucho los datos, pero la narrativa les engancha mucho más. Seguimos. El espacio. El tercer educador, ¿no? Como decía Malaguzzi, el espacio. Cuando nosotros íbamos al aula de arquitectura, no estábamos todo el rato, que de hecho vosotros a lo mejor estáis ya un poco aburridos de estar todo el rato, pero imaginaros la infancia todo el rato sentados en la misma posición, escuchándola. No, nosotros llegábamos y los dejábamos ocupar el suelo, ¿no? Y aquí están muy formales. En la primera estaban como más distribuidos, ¿no? Y me podía haber traído imágenes tumbados. Tengo muchas imágenes que están los niños tumbados dibujando. ¿Por qué? Porque cuando ellos ocupan con su cuerpo el espacio de la clase, automáticamente ese relax ya les predispone a un pensamiento más creativo, científicamente comprobado. O sea, las ondas del cerebro se relajan y la creatividad es mayor cuando están con su cuerpo ocupando el espacio de otra manera. Entonces nosotros dábamos clase en el suelo y luego pasábamos a las mesas. Pero es que en el suelo se hacía la discusión, y lo que pongo aquí de 60% teoría y práctica, cuando la gente dice, es que hay que siempre hacer cosas con las manos. Sí, hay que hacer cosas con las manos,
pero una clase de arquitectura no puede ser solo hacer una maqueta. Vamos a copiar la Torre Eiffel, vamos a hacerla con espaguetis. No. ¿Qué aprendizaje se está llevando el niño o la niña de aprendizaje manual? Pero ¿qué reflexión están teniendo sobre la ciudad, sobre París o sobre qué significa la Torre Eiffel? Entonces, el 60% era charla sobre tú qué piensas de tu calle o qué te parece este edificio, etcétera, etcétera. Muchísima discusión. Bueno, pues aquí algunos de mis alumnitos de allí, alumnitas en este caso, desde 4 años hasta los 11. Y en España, que también he desarrollado muchísimas clases, sobre todo ha sido en secundaria, por un programa de la Junta de Andalucía que se llama Impulsa, y que ahí sí que nos ha dado la oportunidad de dar muchas clases porque tenía mucha financiación y ahí hemos trabajado mucho. Pero en Inglaterra, primaria. Daros cuenta esta niña que está aquí. ¿Veis esta niña aquí? Eso es 4 años, un plano de una ciudad inventada. Ella hizo un plano y es que, no sé si veis claramente como una plaza, ¿no? En la que alrededor de la plaza hay casas, por lo menos yo lo veo, ¿no? O soy yo la única que lo ve, porque es que era un plano. Estáis viendo que está alrededor, que hay algo de árboles, que hay incluso fruta alrededor de la plaza, que hay casas que tienen escaleras en fachada. 4 años. La madre de esta niña, no lo he traído, pero hay una carta muy bonita que me escribe una compañera arquitecta de que ella había estado de observadora de este curso. Este curso fue desde 4 años hasta 11 en un solo colegio. Y me dijo, de pronto, niños que no sabían ni la existencia de la palabra arquitectura, porque no lo sabían, ya hay en el colegio como yo de mayor quiero ser arquitecta. Y decían, y los padres, como ni siquiera hablan inglés porque son inmigrantes recién llegados, dicen, es que no sabemos ni lo que quiere ser nuestra hija. Fue como una revolución. Muy bonito, fue un proyecto muy bonito. Bueno, no quiero particularizar porque fueron muchos proyectos, pero me he acordado de este. Bueno, ¿qué hacía también Little Architect? ¿Qué hacía? Conseguía, que por eso la financiación es tan importante, dinero para poder ir mucho más allá de Londres y llegar a sitios deprimidos socialmente. Esto se llama Chatham y es la estructura de madera más grande del mundo, coetánea en aquel momento cuando se hizo, coetánea con el Crystal Palace. O sea, estábamos haciendo el Crystal Palace en hierro, y estaban haciendo en Chatham un lugar donde se fabrican barcos y en realidad, si os dais cuenta, es un barco al revés, ¿lo veis? Bueno, pues había niños de este pueblo que no habían estado nunca en ese espacio. Ese espacio para mí es uno de los edificios que más me ha impactado al entrar, porque era casi como una catedral y en realidad lo tienen sin uso. Arriba, abajo hay armamento de la Segunda Guerra Mundial y tal, arriba no tiene uso prácticamente. Entonces hicimos un taller, hay un vídeo, luego voy a dejar el YouTube porque tampoco quería traer muchos ejemplos, hay un vídeo que lo resume. Entonces, el ejercicio fue, ¿qué queréis para vuestro patrimonio? Venga, vamos a hacer aquí un brainstorming con dibujos de arquitectura después de las clases para darle una oportunidad a este edificio, para incluso crear oportunidades de trabajo, oportunidades económicas, ¿no? Bien, de vuelta al pensamiento positivo. Si tenéis niños y niñas los que estáis aquí, algunos sí, lo sé, porque os conozco. Si tenéis, no sé si a mí me ha pasado, o sea, a mí mi hijo en algún momento han dicho es que ya no puedo más de tanta mala noticia de medio ambiente. O sea, mi hijo sí que han verbalizado que como que ya estaban saturados de lo mal que le va al planeta. Entonces hay que tener mucho cuidado, esto era también como la filosofía del programa, no hablábamos nunca de manera demasiado, sí seria porque dábamos datos, pero nunca grave. O sea, no era como es el fin del mundo, sino actuamos, porque son niños, ¿no? Menores de 11 años. Entonces jugábamos mucho. Bueno, pues, ¿y si de pronto sube el nivel del agua? Este que veis aquí, este fue muy divertido. ¿Y si levanta el nivel del agua y perdemos los parques, perdemos los cementerios, perdemos las calles, perdemos todo? ¿Qué hacemos?
Y entonces era un ejercicio en el que tenían que diseñar todo el espacio público en los tejados. De hecho, esto luego hice una Summer School y lo hice con adultos, y fue un curso de la arquitectura para adultos. Y esto fue genial, porque les hace entender la importancia del espacio público. La importancia de una plaza, la importancia de una calle, la importancia de la acera, del sentirte seguro, de la conectividad, de que el espacio tiene que estar conectado. Bien. Salida a entender arquitectura. Claro, si a la infancia no se les pone arquitectura contemporánea o arquitectura que les emocione, pues difícilmente se van a convertir en, cuando sean adultos, en clientes que quieran apostar por un diseño contemporáneo. Lo que querrán es la casita de Peppa Pig. Entonces, teníamos la oportunidad, esto es un edificio de Bertolt Lubetkin en Clerkenwell y el cole estaba al lado. Pues hicimos la excursión, dibujaron, este workshop fue increíble. Bien, pues nos vamos a ver qué hemos hecho. Y entonces al principio yo era súper ordenada y como veis la tabla de Excel estaba perfecta, hasta que luego ya llegó a... ya solo apuntábamos el nombre del colegio y los niños, pero estamos hablando de un total directamente de niños que han estado en nuestras clases, pues casi 6.200. O sea, una cantidad de niños, tuvo un éxito el programa rotundo, o por lo menos así lo veo yo. O sea, 6.000 niños, con muchos de ellos repitiendo clases, pues fue fabuloso. Pero es que conseguimos, o conseguí, hablo ¿cómo es? Como en primera persona, que no me sale, hablo en primera persona porque yo soy muy cabezona, cuando yo quiero algo y lo veo claro, voy, o sea, voy y no paro, porque lo veo claro. Pues me fui al ayuntamiento. Yo sabía que tenían un programa educativo y yo ya había visto una primera edición de este libro y yo dije, bueno, ¿y por qué aquí no hay arquitectura? ¿Y por qué aquí no hay arquitectura sostenible? ¿Y por qué está esta gente hablando de los puentes estos de espagueti en vez de estar nosotros hablando? ¿Qué pasa? Pues que me fui y que cuando tú hablas con una persona que es que nadie le había dicho la importancia de hablar a la infancia de arquitectura sostenible, pues obviamente me dijeron, venga, redacta lecciones. Y entonces me dieron la oportunidad de 2 lecciones que fueron a todos los colegios de primaria de Londres, con lo cual estamos hablando de cientos de miles de niños impactados con aquel libro. O sea, impactados, digo, a los que hemos llegado, ¿no? No impactados. Bueno, a lo mejor se impactaron, pero me refiero miles de niños que han tenido acceso a los Global Goals cuando muy poca gente sabía lo que era aquello, ¿no? La Agenda del 2030, yo la empecé a trabajar, se firmó en septiembre y en octubre estaba dando yo ya un taller de la Agenda 2030 en Londres, que está también documentado, sobre la educación, el Global Goal número 4. Entonces, o sea, es que no lo he dicho, pero es que en la época de Little Architect, yo como profesional, como arquitecta, ha sido una de las más ricas, las que más me han llenado de mi vida. O sea, yo puedo decir que de las más felices de mi vida, porque fue una cantidad de horas de trabajo terrible, pero conseguimos mucho y hoy os lo cuento porque es como, pues a ver si conseguimos mucho más. Conseguimos entrar en la escuela primaria. Herramientas, pues ya lo veis. Veis que si hablo de Londres, pues no le voy a poner un plano aburrido del siglo tal, pues le pongo los dibujos animados. O sea, hemos intentado siempre la combinación tanto de un lenguaje arquitectónico real y de imágenes que ahora veréis, de edificios reales, con las imágenes y el lenguaje infantil. O sea, primero por respeto a ellos. Eso como ejercicio de respeto, no puedo ir desde mi pedestal de arquitecta y ahí te suelto. No, me tengo que acercar a ti en tu lenguaje. Entonces, por ejemplo, pues no sé si conocéis Minecraft, pues para hablar de los 3D, o el otro de Gumball, ¿vale? Cosas así. Enseñar a mirar la arquitectura con Dr. Seuss. ¿Lo conocéis? Decidme que no. ¿Nadie conoce? Bueno, esto ya... Rachel Carson nos la hemos apuntado para el librillo ese de ahora que viene el invierno, pero Dr. Seuss, tengáis o no tengáis hijos, es que es tan vitalista, fue un dibujante americano
que de verdad os animo a que googleéis. Hay, sí, sí conocéis, el inventor de los Lorax. ¿No os suenan los Lorax? ¿No? Bueno, vale, ya está, pues genial, porque os va a encantar. Os va a encantar, muy vitalista, es una película infantil, los Lorax. A lo mejor aquí se llamaba de otra manera, ¿eh? Puede ser. Bueno, pues él decía del O a los lugares que puedo ir. Como antes os decía, el wow factor, el ir por la calle diciendo, ¡oh, qué chulo es esto, madre mía! ¿Vale? Y vale, ¿qué digo aquí? Pues que todo no fue de rosa. Aquí hubo fallos. Y hubo un fallo que fue comenzar, que lo solucionamos rápido, pero agradezco que nos diéramos cuenta pronto, porque fue lo que nos abrió la puerta. El fallo fue no integrar las clases en el currículum existente. O sea, nosotros íbamos a los colegios y decíamos, vamos a hacer la ciudad del futuro, o podemos hacer con unos globos una ciudad flotante, o ¿por qué no hacemos el rediseño de tu colegio? Que eso sí que se hace bastante con los profes, que sé que estáis aquí algunos profes. Eso no tuvo muy buena acogida. O sea, nos dejaban pasar, pero era como, venga, que me está ocupando mi tiempo y yo tengo que enseñar matemáticas y yo tengo este trimestre y tengo que hacer unos objetivos. Entonces, eso fue duro, pero aprendimos y entonces dije, venga, pues vamos a estudiarnos, me voy a estudiar todo el currículum de primaria. ¿Qué se da? ¿Dónde puedo meter la arquitectura en el currículum? Y la verdad que fue cuando ya empezamos a trabajar sin parar, ¿no? Porque pues, en la época victoriana, el Gran Fuego de Londres, los planetas, todo eso está por ley en el currículum escolar. Y entonces tú dices, ¿cómo puedo yo explicar los planetas con arquitectura? Pues vamos a ver qué características tiene ese planeta, si hay más metal, si hay más gas, y vamos a diseñar una arquitectura con esos elementos. La utopía, el sueño, la creatividad. No puede ser siempre acerca de la arquitectura de cómo quieres que sea tu calle, que está muy bien, pero también vamos a dejar a los niños soñar, ¿no? Que eso, o sea, yo creo que ese componente era como del más importante del Little Architect. Y el Great Fire of London, muy rápido, fue una catástrofe, se quemó todo Londres en 1666, pues ¿cómo le hacía yo ver arquitectura contemporánea sostenible? Pues cómo se nos ha quemado toda la ciudad, cómo serían las casas nuevas diseñadas hoy. Vamos a pensar esas casas o incluso vamos temporary architecture, que sea temporal, que sean de acogida, unas casas de acogida para esta familia y diseñaban. Entonces, otra herramienta fue el pasado, el presente y el futuro. Siempre una obra de arquitectura lo tiene el pasado de la obra, a no ser que se inauguró ayer, tiene un pasado, tiene su presente en el que vivimos y el futuro. Entonces, el componente futuro era, como he dicho, donde dejábamos la creatividad sin ninguna cortapisa, sin ninguna, ni económico, ni de si por qué flota tu casa, pues si quieres que tu casa flote, venga, ve para allá y luego ya veremos si pensamos cómo hacerlo o no, o simplemente se queda en un ejercicio utópico. Bueno, personajes que tienen su pasado, tuvieron un presente y la edad adulta, o sea, cómo hacer la combinación de ese pasado, de cómo iba evolucionando la ciudad a lo largo de la vida de un personaje. Esto en primaria se puede hacer, en la vida de un personaje histórico se puede hacer la narrativa de la ciudad, de alguien de aquí de Cádiz, o sea, es una cosa. Estos fueron niños con 5 años, daros cuenta qué abstracción tenían para recortar trozos de la ciudad que a ellos les gustaba o de personajes, colorearlos y luego hacíamos marionetas. Está aquí, ¿lo veis? Entonces, con 5 años no saben escribir, pero con 5 años sí que podemos decir, invéntate el cuento de Florence Nightingale, que era el personaje que estaban estudiando en el currículum, y mézclalo con la arquitectura del futuro y cuéntame la historia. Y entonces iban así, ¿no? Del pasado y del futuro. ¿Cómo vamos de hora, Paula? ¿Vamos bien? Perdón. Bueno, pues
ya os digo que hoy sobre todo vengo como con la estrategia para ver si podemos repetir y hacerlo aquí en Andalucía. Pero bueno, sigo con algún ejemplillo, ¿no? Lo del residuo, la huella, lo que os decía, el 60% al final es todo discusión, es aire, pero al final se quedan los dibujos. Entonces, esta foto me gusta mucho porque es, imaginaros todos los niños que pasaron aquella mañana por las clases, los dejamos todos así y era un antes y un después. Y este fue el inicio de mi tesis doctoral. O sea, con este ejercicio yo vi que podíamos investigar qué estereotipo tienen los niños y las niñas de lo que es una casa, el estereotipo de casa. Y cómo se puede, con arquitectura, hablar de arquitectura sostenible y que mejorasen romper el estereotipo, por lo menos, romperlo, ¿no? Entrar y que vieran que hay otras opciones de arquitectura. Bueno, pues como os decía, pues claro que se habla de arquitectura no solo con dibujitos, claro que traemos proyectos punteros, tanto españoles como, uno es de Teresa Batlle, otro de César Ruiz Larrea, Bonsai Arquitectos, el proyecto Cero, o sea, arquitectura que les llamaba mucho la atención, por ejemplo, aquel de los árboles italiano o este que está con el tejado para correr. Todo eso le llama la atención a un niño y una niña de primaria. O sea, era como, wow, que esto existe, pero que puede ser toda la fachada verde. Bueno, eso ya estamos más acostumbrados, ¿no? Pero que yo puedo entrenar en el tejado de mi edificio. O que hay materiales sostenibles, por ejemplo, de una investigadora española que tiene un material hecho con las hojas de la piña, Piñatex. Pues eso es hablar de ciencia en primaria. Entonces, nosotros desarrollamos cursos de arquitectura sostenible en la que incidimos en los materiales, en los que hablamos de madera, en los que hablamos de corcho, en los que hablamos de rehabilitación de edificios, o de esto de la piña, o del bambú, placas solares, etcétera, etcétera. Y se va cosiendo la materia con ejemplos de arquitectura, por ejemplo, el Solar Decathlon, aquel que se ve, ¿lo veis allí? Con los paneles curvos, o sea, a los niños se les llegaba con proyectos totalmente serios y actuales y que combinábamos pues con sus dibujos animados, ¿no? Energía y demás, ¿no? El tema de las algas, los micropaneles y la fauna y la flora. No se puede hablar de ciudad sostenible si solo hablamos de edificios, ¿verdad? Lo que hablábamos antes, lo que decía Patrick Guedes. Pues vamos a hablar de pájaros, vamos a hablar de árboles, vamos a hablar de árboles de hoja caduca, que son muchísimo mejores, ¿o no? ¿O preferís los de hoja perenne? A ver, levantamos manos. Ahí he fallado yo. ¿Quién prefiere los árboles de hoja perenne? Ya nadie. ¿Tú sí? A ver, cuéntame. Como jardinería, como paisajismo, ¿no? Vale. Mucho mejor. Pues mira, me pasó con una alumna que me abrió los ojos, ella a mí, porque yo siempre iba como muy dogmática. No, lo bioclimático y lo bueno para la ciudad es la hoja caduca. No, niños y niñas, la hoja caduca, porque yo decía, no, la perenne porque no se cae, no, la perenne porque así no se ensucia la calle, así no hay que barrer la hoja. Y yo digo, bueno, pero ¿por qué sois tan económicos? Vamos a pensar en otra cosa. Y yo iba siempre con la hoja caduca para bioclimáticamente mejorar las fachadas. Y la niña me dijo, bueno, pero es que paisajísticamente. Bueno, ella me dijo, no me dijo esa palabra, me dijo, pero es que son bonitos. Y entonces en invierno también tendríamos árboles verdes. Y dije yo, tienes razón. Y desde entonces ya no voy con hoja caduca, digo, hay que hacer una combinación. Hay que, sobre todo hoja caduca en las calles que necesitamos sombrear y calles que necesitamos dejar pasar el sol en invierno, pero efectivamente esa combinación. Y esto os lo traigo porque cuando hablamos de arquitectura y ciudad,
Daros cuenta, a ver si veis algún edificio ahí dibujado abajo. No hay, ¿verdad? Esa fue la primera lección de este taller. Esto es en España, esto no fue ya en Londres, esto fue con Diputación de Jaén, unos talleres que nos permitieron dar justo al final de la pandemia. Solo hay animales e insectos. Empezaron a pensar y, bueno, salieron una lista, ya lo veis, ¿no? De todo. Hormigas, conejos, ranas, la fauna, ¿no? Y luego hicimos unos cuentos en los que esos animales habitaban edificios de la Carolina y combinamos la narrativa con la arquitectura, con los materiales sostenibles y con la fauna, tanto autóctona como de otros sitios. El que quebranta huesos, el lince. Entonces, se mezcló todo y se hizo una clase, la verdad, que muy completa. Un momentín, ¿cómo vamos de hora? Porfa. O sea, que podríamos... O mirad, antes... Esto que traigo es un vídeo de 5 minutos, que lo podemos poner un poco rápido si queréis, pero os lo vamos a dejar para el final. Es sobre todo para que veáis cuando se mezcla tanto la docencia de arquitectura como de la fauna urbana, que en este caso hablábamos de las abejas en la ciudad, pero sobre todo con la visita al estudio de arquitectura y que los niños y niñas entiendan todo el proceso, desde el diseño hasta el 3D, ¿no? La fabricación de la maqueta en 3D. Este proyecto, de todos los que tengo, es el más completo para aquí en el foro en el que estamos, ¿no? En el Colegio de Arquitectos. Lo voy a poner después porque quiero terminar el hilo que llevaba con estos datos que ha arrojado mis primeros datos de la tesis doctoral, ¿vale? Esto lo presentamos en un congreso internacional y las preguntas que nos hacíamos. Bueno, esta ficha es la ficha de investigación, el antes y el después. Aquí los niños no sabían nada, los niños se les entrega un A3, en el que pone el 1, en el que pone el 2. Le digo, luego voy a explicar esto para qué es. Se les entrega, están en el suelo, eso ya lo he explicado, para que estén relajados. No les digo a qué me dedico, no les digo si soy arquitecta o no soy arquitecta. Y empieza el ejercicio con diseña una casa. El ejercicio empieza así. Mirad, por favor, os voy a pedir una cosa, vamos a calentar dedos, vamos a relajarnos y diseña una casa. Diseña una casa, como tú quieras, la que queráis. Os doy tiempo, todo el tiempo que necesitéis. Se les deja 10 minutos, vamos paseando entre los niños, no se hace ningún juicio de valor, no hay nada que se le diga a los niños. Intentamos que dibujen con rotulador para que no empiecen a borrar y tal. Venga, una casa. Vale, pues ese es el inicio. Y ahora el final pues, es después de la clase de arquitectura, pero vamos a ver. Entonces, la pregunta era, ¿cuál es el estereotipo de casa que tiene la infancia? Y si la infancia conecta arquitectura y ciencia. O sea, cuando tú le preguntas a un niño o una niña, ¿hay algo científico detrás de la arquitectura? ¿La arquitectura es ciencia o es solo colores bonitos? La arquitectura es ciencia, la arquitectura es una ciencia social, la arquitectura tiene muchísimo de ciencia. Pues daros cuenta cómo empiezan los ejemplos, ahí hay algunos solos, la muestra son 74, pero ya habéis visto ahí, tengo cientos de escaneados. Entonces, como veis, la casa de Peppa Pig hay bastante, ¿no? Vale. Mirad, aquí ya empezamos, aquí ya os enseño el resultado ya del 1 y el 2. ¿Veis el 1? La casa, estos son otros, son diferentes a los anteriores. No sé si, es que si me levanto no se oye, ¿verdad? Pero bueno, o bueno, si no hace falta, me giro un poco y... ¿Ah, sí? Ah, ¿ya está? ¿Está? Ah, perfecto. Bueno, pues como veis, casa de Peppa Pig y formas que de pronto son orgánicas porque después de la clase de arquitectura, durante la clase de arquitectura,
se le han enseñado los ejemplos que habéis visto. Habéis visto que la cubierta tenía placas solares curvas, o que había ese proyecto en el que estaba todo lleno de árboles, o el proyecto que son contenedores de barcos. O sea, de pronto, por primera vez, se enfrentan a que la arquitectura no es lo que ellos tienen en su cabeza, que es la casa tradicional. De pronto salen toboganes, de pronto empiezan a aparecer estructuras complejas, un diseño complejo. Estamos hablando de niños de primaria, un diseño en el que ya no es un solo volumen, sino que tenemos dos. También hay, ahora lo veréis porque traigo datos, en los que se sigue con el tejado tradicional, ¿no? O sea, no hay un 100% de efectividad en las clases. Siempre hay niños que optan en su libertad por seguir diseñando ese tipo, pero mirad aquel. Empieza a haber personajes, empieza a haber gente que habita, empieza a haber árboles, en esto en concreto solamente hay agua, no hay muchos árboles, no incidiría yo en eso de la hoja caduca. ¿Cómo? ¿Ah, sí? Gracias. Y traigo más ejemplos, ¿vale? Si os apetece. Esto es en Arquillo, un pueblo de Jaén, con esto que os contaba de Diputación de Jaén. Esta niña ya parte de una creatividad que tenemos en porcentaje muy bajo, ¿lo veis? Ella ya es de ese porcentaje de creatividad, que no recuerdo ahora exactamente el número, ahora lo veremos, pero de vez en cuando encontramos niños y niñas que no hacen la casa de Peppa Pig. Aquí lo tenéis, ¿vale? Este es el número 1. Pero el número 2, claro, ya se salió o sea, ya era todo redondo, con un sistema giratorio, lo veis, ¿no? Bien, perfectamente dibujado ahí, con su pilar central que gira, que además tiene ruedas, que tiene la piscina casi... Y lo hacemos en plastilina. ¿Habrá algo más sencillo en primaria que hacer maquetas en plastilina? Pero claro, la maqueta no la hemos hecho al principio, ¿a qué no? Ha sido un proceso, como nosotros cuando proyectamos, ¿verdad? La maqueta no es lo primero que hacemos. Entonces, hay una docencia, hay una experimentación con el dibujo y al final esto. Entonces, ¿entendéis por qué he sido tan feliz, ¿no?, todos estos años? Otra Peppa Pig, ¿no? Otra casa tradicional, vamos a dejar de hablar de casa de Peppa Pig. Otra casa tradicional sí, porque es que no solamente la dibujan en el ambiente español, no es tradicional española ni andaluza, es tradicional, es la idea que tienen, porque en Inglaterra me ha pasado, en Ucrania me ha pasado, o sea, que es algo que está en el estereotipo de vivienda a nivel mundial. Y el segundo, cubierta plana, unos paneles solares, una bicicleta, unas maderas, unos árboles que rodean la casa, pues ya ahí hay incidencia. ¿Qué os parece esta? Esta increíble. Increíble porque ya además en este diseño estamos incorporando la fauna, son casas para pájaros, esa parte de arriba, esa especie de trompetas, nos hablan de recogida de aguas pluviales, de que el agua no se tira, de que el agua es un valor, es una materia con mucho valor. Nos está hablando de todo eso. Y la maqueta, de nuevo, ¿vale? O sea, lo tenéis aquí. Y luego hay un concepto que es la metacognición, que es cuando los niños se enfrentan a su propio avance. Los niños, cuando en clase, además de tú mismo estar viendo, jolín, lo que yo pensaba que era una casa, jolín, que una casa puede ser de otra manera y qué bien me ha salido y esto qué chulo lo que he hecho, además se expone y hay discusiones, conversaciones sobre los diseños, como si estuviéramos en una clase de proyectos. Y yo he hecho esto y lo tienen que explicar y tienen que salir y yo les digo, yo soy tu clienta y tú eres mi arquitecta o mi arquitecto, explícame tu idea. Y tienen que hacer ese ejercicio, con lo cual expresión oral, el saber defender una idea, o sea que es infinita, ¿no?, la arista o todo lo que se puede sacar de una clase de arquitectura sostenible.
Más ejemplos, ¿lo veis? Con presencia aquí mucho de árboles, un poco más robótico, ¿no? Allí, claro, cómo se complejiza, un poco inspirado por eso, el proyecto de los contenedores de Londres. Pues ya estamos llegando a los datos. ¿Qué se extrae de esta primera investigación? Que nos interesa a nosotros como arquitectos y, bueno, y como sociedad, ¿no? Pero como sociedad nos interesa porque efectivamente ya estamos en el 2023 y no se puede seguir pensando en la vivienda como se pensaba en el siglo anterior. O sea, nuestras casas tienen que tener materiales sostenibles para incidir menos en el planeta. Eso es un sí o sí. Y que vuestros clientes demanden que los materiales sean sostenibles y que nuestras casas consuman menos. O sea, que la labor pedagógica es como el inicio de la cadena. Al final los clientes van a demandar un mejor diseño, un diseño contemporáneo, una espacialidad, pero es que además os van a demandar que cuiden del planeta, porque se lo han enseñado desde la infancia. O sea, esto suena muy utópico, pero ya veis que funciona. O sea, aquí son datos reales, que esos niños de pronto cambian su percepción. Entonces tenemos aquí el diseño tradicional, salía en un 96%. O sea, casi todos los niños eran la casa tradicional. Pero después solamente el 38% siguió con su casa tradicional. Y el diseño contemporáneo aumentó a un 62%. O sea, hubo una explosión de creatividad. En elementos originales, que solamente el 4% había puesto algún elemento decorativo, pues salta al 74%, pero es que además hay 19 niños y niñas, el 37% le dio la vuelta al marcador. O sea, ya hizo diseños realmente novedosos. O sea, estamos hablando de que se aumenta la creatividad científicamente comprobado, ¿no? Materiales sostenibles un 39% más, la energía, por supuesto, un 78% más, la solar, la eólica, fauna, aparece mucha más fauna, aparecen pájaros, aparecen animales de compañía, la flora, muchísimos árboles. Y aquí lo que vimos, por ejemplo, que la movilidad no había habido mucho cambio, no había mucha presencia de bicicletas o de monopatines o de coche eléctrico, no había habido, o buses, ¿no? Autobuses. O sea que nos pone las pilas para en nuestras clases mejorarlas e incidir más en eso. Y los habitantes, qué importante que en la arquitectura, que la arquitectura sirve a la sociedad, pues aparezca la figura humana, ¿no? Porque al final lo que nos acoge, ¿no? Así que esos son los datos. Con eso terminaríamos porque creo que ya llevamos 1 hora, ¿verdad? Si queréis pongo el vídeo y terminamos con el vídeo por ver los niños en acción, ¿os parece? Pues venga, vamos para atrás. Y por favor, pregunta si podemos tener, ¿no, Paula? Vale. Pues le doy y lo ponemos a Much better. Right, good afternoon, year 4. Good afternoon, and everyone. Lo que tenían que diseñar, el ejercicio de diseño era la colmena, una colmena. Era ese ejercicio porque el colegio iba a recibir una comunidad de abejas y entonces el estudio de arquitectura del colegio, el que había diseñado ese colegio, les regalaba, digamos, tanto nuestras sesiones de formación como esa colmena, ¿vale? Que es que no había quedado claro. Have you ever read Hungry Caterpillar? Yes. Do you remember after the egg is hatched it turns into a caterpillar? Well, these are like bee caterpillars. They're called larvae and larvae, and they are white and pearly white and shiny.
and the bee excluder, only for you to know, it's like a grid that the bees, the normal bees, the workers can go because they are smaller, but the queen bee is bigger or smaller? How is it? It's bigger. She can go. See, so it's the right size. The rectangle or the square is the right size for the worker. She wouldn't go up to the next box, which is this one, to lay her eggs, because when we eat the honey, we want it to be without any bee eggs. So they never stop producing in case something happened and the flowers are gone. So that's why we always have extra honey in the top, not only in the brood box. And even like instead of a box, you can put a lot of legs, you know, take a seat on the floor. So instead of being like this, it's like that, and it's collecting water. For the bees. Not bad. So that's laid up, or that's 3 layers as well. Possibly, or it might be in a shop window. And this one, like this is stacking, and it's like There's 2 more. This off it, that's actual honey. No, it's not. And also there's like 2 holes. I know which one I'm doing. There's like, you can go through like this one. I know which one. And underneath it, there's a box where you can write why you're choosing this design. So if you've got any kind of thoughts about them and why you like them, that'd be really good to put that in there. I like the one with the slide because the 3 compartments, there's 1 compartment for the water, 1 for the honey and 1 for the babies, and I think it's a really good idea. Because there's 2 small ones, this one there's like 1 massive one and 1 tiny one. So I think it's the most basically easiest to build and most efficient. I feel like since there's the bars, nothing else can get in. I feel like it's the most efficient for the bees. I feel like it's the most reasonable for and the most easy to build. So that's why I chose that. But if the queen lays all the eggs, then how does she choose who's going to be the next queen bee?
Pues a mí me gustaría eso, que hubiera preguntas y que charlemos un ratillo. Bueno, pues muchas gracias, Loliví. Yo creo que ha sido una charla bastante inspiradora. A mí me ha dejado alucinada. Desde el colegio simplemente voy a incidir en que seguimos trabajando en círculos alrededor de la sostenibilidad, aunque queramos ya cambiar esta palabra por otra que no esté tan usada, pero creo que todo esto que estamos trabajando y que estamos viendo de distintos puntos de vista están reforzando la idea. Y sobre todo, como hablamos desde el principio, desde muy pequeños, esto empieza a ser como muy importante, muy importante. José Manuel creo que nos va a dirigir unas palabras, sobre todo tiene mucho interés en hablar contigo. Sí. Ahora después en el patio tendrá muchas cosas que comentar contigo, pero simplemente darte la palabra y hacerte que has venido. Por la hora y porque creo que después de lo que ha explicado ella y lo que ha hablado ella, poco puedo aportar. Primero, agradecerte a ti, Paula, que me hayas invitado y felicitarte. Gracias. Porque aunque has hablado de mí como político, la parte de mi mente que se ha activado son los 29 años de docente que llevo. Llevo 4 meses como político en el ayuntamiento, pero son 29 años de docencia. Y además toca la parte de primaria, que es de donde yo vengo. Y entonces felicitarte porque me llevo la cabeza llena de ideas, dando vueltas, porque creo que en el fondo se trata de eso. Felicitaros a vosotros como arquitectos porque, y lo digo desde fuera y entendedme con cariño, ha desnaturalizado lo que se percibe como una profesión muy fría. Es decir, cuando hablamos de la arquitectura, hablamos de diseño, de líneas, de cálculos, que es lo que precisamente en primaria echa para atrás al profesorado, claro. Y es lo que cuesta tanto que entre. Me van a meter una clase de matemáticas, me va a dar con geometría, me va a poner a construir la Torre Eiffel. Sí. Y entonces el enfoque que has dado creo que es el acertado, que es lo que se está haciendo actualmente en los centros, que es plantear problemas. Planteo un problema, en este caso fue una colmena, diseño una casa, diséñame tu calle o diséñame tu edificio, lo que tú prefieras, pero estás desarrollando esa parte intuitiva y esa parte que en primaria, pues los niños te dirían cosas sorprendentes, porque una secundaria son más técnicos, pero en una primaria la imaginación te desborda y aparecen auténticas burradas. Pero maravillosas. Pero son esas burradas las que luego intentas plasmar y salen cosas maravillosas como esta. Entonces, felicitarte por eso y bueno, y aquí públicamente pues ofrecerte mi apoyo a nivel de ayuntamiento desde mi Concejalía de Educación. Muchísimas gracias. Espero que Lola, que fue compañera mía del CEP, sea una de las personas que están ahí viéndonos online, porque la conozco y le mando un saludo si está conectada. Y bien a través de la Delegación Territorial de Enseñanza, bien a través del CEP, propio ayuntamiento, pues si necesitas algo o podemos iniciar algo. Podemos iniciar un movimiento. Porque el programa se trataba Impulsa de eso. Sigue. El programa Impulsa. Vale. Yo lo he trabajado mucho el programa en la provincia Impulsa, de Jaén. Fue descendiendo de cantidad de dotación económica. Pero está el PROA Plus, sí, que también se ha abierto en otros centros. Y yo, por ejemplo, este último año pues trabajamos cositas, yo trabajé más en la oratoria. Pero el PROA es pero dentro de la mañana o por la tarde de refuerzo. Horas lectivas. Ah, vale. En horas lectivas, que es lo interesante. Eso es que no lo hemos hablado. Si no lo vinculas a lo que se está haciendo en clase, el profesor lo considera un taller más, una clase extraescolar más, y mira, me van a tirar a los niños una hora, y yo aprovecho y descanso y voy corrigiendo. Y me voy, mientras que de esa forma, ¿no? De esa forma, por ejemplo, con la LOLO tenemos las situaciones de aprendizaje que te hacen trabajar en el ABP, la enseñanza basada en proyectos, y totalizas, o sea, creas un contexto único en el que trabajas la arquitectura, pero trabajo las áreas, que también es lo que tenemos obligación de dar. Que no lo he comentado porque hoy no era, pero la STEAM, sabes que es fundamental unir la ciencia con la tecnología, con el arte, pero la arquitectura como STEAM yo la trabajo mucho, porque está todo vinculado. Hablamos de biología, hablamos de la estructura, hablamos de los materiales, o sea que... Pero el enfoque que has dado es perfecto. El planteamiento del problema, porque al fin y al cabo vosotros os enfrentáis con problemas. A vosotros imagino que como profesionales lo que nos gusta es que os digan cópiame este modelo de tal, sino
escúchame, tenemos un problema en la ciudad, tenemos un problema aquí, hay que solventarlo. Y entonces cuando tu cabeza empieza a inventar, a idear, y aparecen auténticas locuras que luego son maravillosas cuando terminas plasmándolas. Sí. O sea, cuando te planteas un reto, es lo que hace que avance. Efectivamente, las nuevas ideas son lo que avanza en la sociedad, así que por eso tenemos que incidir en la creatividad. Los políticos tenemos que escuchar más. Bueno, pues muy bien que hayas venido, ¿eh? Escuchar más y hablar menos, lo que tenemos que hacer los políticos. A mí me gustaría que desde el patio de butacas tomaseis la palabra y hicierais algún comentario. Hay mucho arquitecto, profe aquí, que yo creo que algo tendrá que decir, ¿no? María, Sí, Mari por Carmen, favor. por favor. Mira. Hola. Sí. Sí. Gracias por la ponencia. Como responsable de educación durante muchos años trabajando para museos, para acuarios, he trabajado con CEP de diferentes provincias y demás. He sido siempre muy crítico. Creo que hay un sobreabuso. Esto es una crítica que hago en general, no solamente a lo que has expuesto. Hay un abuso del recurso didáctico del dibujo. Me parece que no he encontrado en los últimos 15 años, tengo hijos de 5, de 10 años, utilizan el recurso de una manera, yo me monto en el AVE, me dan una cosita para pintar, colorear. Y en todas las ponencias, en todos los cursos que he dado, siempre prohíbo que se pinte, coloree, recorte y pegue. Pues, favor, bueno, sigue ahora, pues es que estamos totalmente en polos opuestos, porque yo dije, lo más es el dibujo, o sea, no quiero maquetas. Y hice maquetas ya al final. Le dan para pintar, mi hijo se monta en el AVE, le dan para pintar, mi hijo va a la National Education Center en Londres y le dan para pintar. Por favor, vamos olvidándonos de los colores. Están hartos de pintar y de colorear. Hay 1000 cosas que hacer con los sentidos, ¿vale? En los que podemos abrir muchísimo más la mente. Estamos diciendo que están siempre delante de pantallas y demás, y después llegamos y le damos una clase magistral con una pantalla detrás y un PowerPoint y le damos los colores para pintar. Vamos a olvidarnos de las pantallas. Pero no están copiando. Yo entiendo que quizá tu crítica va al uso del dibujo como recurso de copia, el colorea, o sea, colorear los mandalas famosos, o sea, poca creatividad se trabaja con eso o nada, ¿no? Poca. Entonces, entiendo tu crítica de ese abuso si va de copia, pero si tú la herramienta de expresión de ideas es el dibujo, y como además he puesto algunos ejemplos, no he puesto todos, pero es el dibujo coexionado con otras, por ejemplo, la narrativa, la escritura, el hacer un teatro, el montar la maqueta en plastilina. O sea, el dibujo es una herramienta más de expresión de ideas. Okay, es una herramienta más, perfecto. ¿Nos podemos olvidar una vez de esa herramienta? Yo no, pero yo no. Estamos hablando de holística y estamos utilizando siempre un recurso que es visual manual. Yo lo veo súper necesario, sobre todo, claro, por eso que es fenomenal que tú quieras incidir a lo mejor en la expresión artística de otra, ¿no? De plástica de otra manera. Soy historiador del arte, imagínate. Claro, para hacer representaciones, que también hemos hecho, pero el dibujo, como punto de partida, primero porque es su lenguaje, como tú bien has dicho, natural, o sea, es el que están acostumbrados, y entonces no lo sacas de ahí para el primer contacto con la arquitectura, y luego le añadimos la escritura, la maqueta, etcétera, etcétera, el vídeo, el dar la opinión sobre un invento. O sea, no solamente dibújame un edificio. No me refería simplemente, está aplicado a otra cosa, pero hay muchas cosas que aplicar que no son el dibujo. Totalmente de acuerdo. Un proyecto sobre bioeconomía circular que hemos expandido por todo el País Vasco, que aquí en Andalucía parece que no hay mucho interés. Se lo presentaré aquí a Claro. si quiere. Llevo 2 años luchando por implantarlo en la provincia de Cádiz, no ha sido imposible, pero bueno, ahí está. Llevamos al aula, llevamos un acuario con un ser vivo, ya que nos olvidamos de pantalla, un ser vivo y un arbolito pequeñito donde el árbol depura el agua, el pez con el detritus alimenta al árbol. Totalmente. Y tenemos que alimentar al animal y demás. O sea, utilizar cualquier recurso que no sea pintar, colorear, recortar, pero plastilinas. Totalmente de acuerdo en que no puede ser pintar solamente, aunque también el dibujo nos libera, o sea, que no estoy de acuerdo al 100% para nada con eliminar el dibujo, pero en el contexto de la arquitectura, o sea, es que en la investigación que yo estoy haciendo de dibuja una casa,
O sea, tú no le puedes decir, descríbeme tu casa, que también lo podría decir, pero ¿dónde está ese antes y después que el niño entiende? Bueno, podríamos verlo, pero no, o sea, creo que el dibujo es súper necesario. Como un espejo, tenemos que con la propia piel y sentir el calor, el frío, la sombra, los estados de ánimo, pero bueno, no quiero... No, es verdad que todo eso suma, claro, pero suma, efectivamente pero a nosotros como suma. arquitectos nos cuesta no expresarnos sin dibujo. Entonces, el dibujo para nosotros es una herramienta fundamental de expresión. Y es verdad que cuando tú le dices a un niño o a un adulto, mójate y dime qué estás viendo, el hecho de coger un lápiz y hacer el esfuerzo de hacer el dibujo te está comprometiendo con la mirada propia que tienes sobre ese objeto. Claro. Te compromete de una forma que no te compromete en otras expresiones que también son absolutamente válidas y es más, como herramienta de expresión de ideas, cuando tú no juzgas un dibujo por su calidad pictórica, cuando tú el dibujo es una idea, le estás dando una libertad y una seguridad a ese niño y a esa niña, porque cuando vamos a secundaria y yo le pregunto, venga, ¿a quién le gusta dibujar? Nadie levanta la mano, porque dicen, es que soy muy malo en dibujo. O sea, eso es una frase que se me repite, en esa no la tengo con los porcentajes, pero vamos, si no un 100%, estoy cerca de que nadie dice, a mí me gusta dibujar, a lo mejor uno en clase. ¿Por qué? Porque han sido juzgados y han sido, no dibuje el árbol de esta manera, no dibuje la casa de la otra. O sea, yo creo que el dibujo da muchísima libertad, o sea, mucha. Pero bueno, sí, luego nos tomamos algo y hablamos. Por atrás también alguien quería hablar, sí. Hola. Enhorabuena por no sé si me escucháis. Sí. Perfecto. Enhorabuena, primero. Soy maestro. Trabajo en un colegio rural desde hace 15 años, aquí en Vejer de la Frontera. Y bueno, me da bastante vergüenza participar, pero a colación de lo que ha comentado el compañero, yo puedo decir que estoy 100% en contra de lo que ha dicho, que realmente me parece una barbaridad, porque el dibujo precisamente es la primera manera de expresarse del niño, es la forma más natural que tiene un niño de expresar, no solamente sobre arquitectura, sino sobre sentimientos. ¿no? Sí, sobre... Entonces, precisamente, la educación hoy en día adolece de tener poca educación artística. Totalmente. Que es una lacra que nuestros chavales están sufriendo y que los adultos también. Como dicen, nadie levanta la mano y quiere dibujar, porque no se trata de que haga un dibujo perfecto, sino que desarrolle su imaginación y se exprese a través del dibujo. Claro. Yo tengo la suerte de ser maestro, ya os digo, de una escuela rural en la que trabajamos por proyectos y en la que el arte es el eje conductor en todos los trabajos que hacemos prácticamente. Y sí, utilizan muchísimos otros medios, pero siempre el dibujo es el comienzo de una idea, es la manera de plasmar y cosas que no pueden verbalizar porque les cuesta mucho trabajo, quedan plasmadas y después se explican los proyectos, utilizan todos los medios a su alcance, tanto proyectores, etcétera, etcétera. Pero el dibujo creo que es la base de todo esto. Y es más, el hecho de que, como ha dicho en el McDonald's, se le dé para que pinte y tampoco lo veo algo que sea así. Los niños hoy en día están todo el día con las tablas y con los móviles y con los ordenadores. Es decir, hay que no veo nada sí, negativo totalmente. en eso. O sea, yo creo que darle a los niños lápices en vez de la tablet es darles libertad. O sea, es así. Es darle una puerta a la libertad. Si tú le das la tablet, los estás condenando a que tengan menos creatividad y menos observación. Exactamente. La otra parte muy importante dentro de la educación artística, que es la música, ¿no? La expresión corporal, etcétera, que yo también soy maestro de música, también se sustenta en el dibujo, ¿no? Y en la imagen. Entonces, sinceramente pienso que, ya para terminar, tampoco quiero, pero que los humanos comenzamos a expresarnos en las cuevas con dibujos, ¿sabes? Que fue nuestro primer lenguaje. Y que tenemos que fomentar que los niños se expresen y que utilicen los colores, que utilicen toda su imaginación
y que no tenemos, al revés, tenemos que fomentar eso y hay que fomentarlo en secundaria y hay que fomentarlo en los chavales que terminan en arquitectura, que también dibujan con libertad, ¿no? Mira, voy a apuntar una cosa de secundaria. En secundaria, volviendo al proyecto Impulsa, el proyecto Impulsa es en zonas ERACIS, que son zonas deprimidas socialmente. Es una ayuda de que nos abren las puertas de los centros en zonas deprimidas. Cuando hay una zona deprimida suele haber niños y jóvenes que no tienen buen comportamiento, que han sido muchas veces expulsados. Bueno, pues el tener clases de arte o clases en las que hay una herramienta, en las que ellos es la única quizá que son brillantes dentro del espectro académico, porque las matemáticas no les gustan y no quieren hacer, porque la lengua les da igual. Estamos hablando de niños muy conflictivos, de pronto en el arte son muy buenos. Y de pronto tiene a una persona nueva en el aula que le está dando la oportunidad de ser brillante y de salir a la pizarra y de comunicar una idea de un edificio o de un espacio y les transforma, pero les transforma a niveles de la orientación del centro, la orientadora social, la orientadora educativa, la orientadora del centro. Trabajadora social. Eso es, la orientadora del centro, decir que ha habido una transformación profunda y que está viendo que ese niño no va a abandonar este año, que está mejorando las notas. Eso lo ha hecho el Impulsa en varias intervenciones, porque han estado con nosotros después del boceto. Voy a eso. Después del boceto en papel sencillo, hemos pasado a la acción y hemos pintado un mural que se ha consensuado antes en clase. Y esos niños y niñas han hecho, y además han puesto físicamente un rocódromo. Y hemos puesto el rocódromo, pero antes del rocódromo hemos pintado otro mural. Han transformado su patio, esto es en el Fuente de la Peña, en Jaén, este proyecto del que te estoy hablando. Y los niños se integraron de una manera que había menos asentismo escolar entre esa población. Niños que eran más problemáticos. O sea, niños que después hemos tenido incluso una relación de, oye, ¿cómo vas? ¿Cómo te van los estudios? Porque han seguido una FP y a lo mejor pensaban dejarlo. Porque el arte le ha emocionado. O sea, yo creo que es fundamental, que tampoco es por entrar aquí, pero creo que el arte no... Perdón, ya que mi última aportación es que mis 2 primeros años fue con chavales precisamente de barrios deprimidos en Sevilla. Y bueno, psicopedagogos y todo tipo de especialistas que había ahí trabajando. La única manera de llegar a estos chavales precisamente era a través de que diseñaran cosas y después las plasmaran, ¿no? Con graffiti o diseñando un cajón flamenco o lo que fuera. Y precisamente la manera para poder hacer estos proyectos, el primer paso siempre era plasmarlo en un dibujo. Y ya con esto lo único que digo es que ojalá nuestros chavales dibujaran más, ¿sabes? Ojalá. Pues lo dejamos ahí. A ver, no, voy a intervenir, bueno, quiero malos rollos aquí, que terminemos, a ver, porque se puede unificar un poco, a ver, intento matizar porque yo sí te he entendido lo que has querido decir. Vamos a ver, en el momento que el dibujo es la finalidad, posiblemente estemos fallando. Es decir, los ejemplos que has puesto son muy concretos cuando te dan el dibujo ya casi hecho, simplemente para que lo termine, lo finalice. Sin embargo, cuando utilizas el dibujo como medio, como herramienta, y le das ese componente de expresividad y de creatividad, es cuando estás ganando la parte emocional del alumno. Y es lo que hablamos ya de poder expresar, de poder... cuando no lo evalúas... No, yo es que dibujo muy mal, pero si no te voy a evaluar, haz lo que sea, como puedas, lo que tú quieras. De manera libre. Entonces, ese tipo de dibujo sí es bueno, sí es positivo. Pero, efectivamente, yo también soy partidario cuando ves eso, los mandalas puestos, por ejemplo, que se puso muy de moda en los centros. Eso no aporta nada. Eso lo que son 10 minutos de tranquilidad para el maestro y puedes corregir y hacer otra cosa. Pero sí, ahí sí estoy contigo en ese sentido. O sea, ese dibujo finalista cuyo objetivo es termínamelo y de esta forma, que además te estoy encauzando y la libertad es poca, no sirve para nada. Es casi, no voy a decir una pérdida de tiempo, pero ahí llevas tu razón. Pero el dibujo como herramienta, como medio, no como finalidad, yo estoy con él porque también como docente se aplica mucho como libertad que tiene ese alumno en un folio en blanco, una cartulina, cuando tú le planteas una cartulina a un alumno, eso es una herramienta que a la larga y bien manejado la mente trabaja mucho. O sea, el pánico a un folio en blanco, una cartulina en blanca hay que superarlo.
Y ahí el alumno, cuando tú le das un rotulador, una cera, una acuarela o algo, ahí está soltando mucho, está liberando mucho. Y si luego ese diseño se lleva a la práctica de alguna manera, eso ya es un empoderamiento que se le da al joven o a la juventud increíble. O sea, nosotros en Bailén rediseñamos el patio, también con el Impulsa, y plantaron árboles. Luego os voy a dejar, yo tengo un canal de YouTube, que es Lola Little Architect, que no he querido traer aquí más ejemplos concretos porque hoy se trataba de hablar de los pilares, ¿no? Pero ahí se ve. Entonces, todo empieza con el rediseño, primero con entiendo mi espacio y lo copio. Es más, es que nosotros en el COVID rompíamos el miedo y entrenábamos al ojo a mirar dibujándonos lo uno a lo otro. Entonces tengo como cientos de dibujos escaneados con las mascarillas y era muy sencillo, ¿no? En los ojos, la expresión. Empezábamos con eso, luego al patio, dibujábamos el patio y luego pasábamos a rediseñar, una vez que he entendido el espacio. Y de eso se hizo la excavación, se compraron los árboles y se plantaron los árboles, que ellos en asamblea habían decidido por colores, por cromatismo de las flores. O sea, son proyectos que niños, de nuevo, de zona Eracis, han visto cómo ellos han rediseñado su instituto. Y eso es, de verdad, una herramienta de empoderarle y de decir, oye, que merece la pena esta sociedad, que cuenta conmigo y que el sistema educativo está contando conmigo. Entonces, son procesos súper bonitos, largos a veces, pero ilusionantes siempre, ¿eh? Sí. Había un señor. Bueno, primero, darte la enhorabuena por cómo has planteado el tema. A mí me ha sorprendido totalmente. Y quiero entrar un poco al hilo del tema del dibujo. Yo, por supuesto, defiendo el dibujo, pero me ha llamado la atención una cosa que quiero puntualizar. Estamos pensando quizás en un dibujo plano. Me ha llamado mucho la atención cómo los críos con esa edad ya se plantean la perspectiva. Cosa que me interesa tratar al hilo de lo que ha comentado con respecto a la expresión. O sea, creo que es tan importante que a través de la arquitectura, que a través de la enseñanza del mirar, que un crío pase con 4 años de hacer un dibujo plano a hacerlo en perspectiva. Me ha llamado muchísimo la atención. Y sobre todo añadido, desde el punto de vista después, ¿qué hace la maqueta? O sea, yo, que cuando empecé la carrera, descubrí la geometría definitiva, tardé muchísimo más, con mucha más edad, descubrí la perspectiva. Y me ha llamado poderosamente la atención el tema de ese paso. Siempre encontramos, sí, perfiles. O sea, de ese dibujo plano a plantear esa volumetría. O sea, que creo que se le debe dar mucha importancia al dibujo como expresión, porque no solamente es el dibujar en un papel, sino es la visión espacial que tiene ya el crío con esa edad. Eso es lo que quería comentar. Pues gracias, sí, porque son proyectos, están proyectando. Entonces, nosotros sabemos lo que es proyectar. Tú no proyectas en plano, tú proyectas en multicolor, ¿sí o no? Bueno, hablando ya en serio, ¿no? En tridimensional. Entonces, ellos están haciendo el mismo ejercicio que hacemos nosotros en el estudio. Están proyectando. Le hemos dado las herramientas para que sepan proyectar una arquitectura sostenible, una arquitectura que cuida del planeta, que cuida de la fauna, que incorpora la flora, y entonces proyectan. Pues por eso es tan sencillo el paso. ¿Alguna intervención más? El micro. Bueno, yo conozco el proyecto de Little Architect desde que era un esbozo que me lo mandaba Lola hace años desde Londres para, creo que unos esquemas de la idea y tal. O sea que más o menos lo he seguido, pero hasta hoy no he captado una cosa que me ha llenado mucho más. No son pequeños arquitectos, son ciudadanos que van a querer y demandar una arquitectura. Es decir, no era intención de crear arquitectos. No, nunca lo fue, nunca. Sí, nunca lo fue. Sí, tengo varios. Pero el que piensen en cómo puede ser o mejorar su vida a través de la ciudad y a través de la arquitectura, creo que es el triunfo de tu propuesta. Pero no lo he visto hasta hoy. Pues mira que te he mandado cosas, pero de lo que había detrás. Sí.
Pues me alegro mucho, me alegro un montón de tu reflexión, porque en los primeros artículos que yo escribí en la EIA, ahí lo mostraba. No se trata de hacer más arquitectos. Quien quiera ser otro arquitecto, muy bien. Se trata de una ciudadanía comprometida y que observa y siente más. O sea, que observa y que celebra. Por eso decía, ¿no?, el paseo celebrativo. O sea, que... Eso lo intentaba yo explicar a José Manuel cuando le invité a esta charla, porque quería explicarle que no íbamos a hablar de arquitectura solo, sino de la demanda de arquitectura que hay en la ciudadanía. De activismo medioambiental, de ser más conscientes de que tenemos más poder como ciudadanos, ¿no?, que nuestro hábitat es la ciudad. Es que he pensado exactamente lo mismo que tú, ¿sabes?, cuando estaba viendo la charla. Hay una palabra italiana que expresa muy bien lo que estás haciendo con estos chicos, que es comitente. Comitente es un cliente culto, o sea, es el cliente que sabe lo que quiere y sabe buscar al profesional que es capaz de hacerlo. Porque tiene ya los criterios, o sea, el cliente tiene los criterios asumidos y sabe perfectamente y busca al profesional que es capaz de dar la respuesta que busca, ¿no? Y estos comitentes pequeñitos que estás creando, pues igual son la salvación del futuro para esta profesión. Bueno, pues espero haber aportado algo para todos los compañeros arquitectos y arquitectas y la ciudadanía en general, que sean más demandantes, comitentes y demandantes de mejora. Gracias. Pues yo creo que nos quedamos con ese bonito concepto y con ese resumen que hemos hecho. Muchas gracias, Oliví. A vosotros, ha sido un placer, de verdad. Creo que esto es el principio de un camino, esperemos que sí. Ahora charlaremos en el patio, ¿verdad, José Manuel? Muchas gracias a todos y vamos a seguir conversando. Gracias. Gracias. Bueno.